Video 206 ya. Cada video es un mundo de información para hacerlo. Y ya tener 206 videos, estar en el capítulo 12 del libro de Números, cómo hemos ido avanzando video a video, capítulo a capítulo, ha sido una experiencia muy especial. Y espero yo que sean de bendición para ustedes hoy. De hecho, el video de hoy vamos a tocar un punto acerca del asunto profético que mucho llama la atención y que se presta mucho morbo, que se presta a mucho tabú o cosas que de repente no están tan claras, y hoy quiero hablar acerca de eso. De hecho, este video lo voy a titular De profeta a leproso, porque es muy fácil que el hombre que ha sido usado por Dios caiga en algo incorrecto, que se ensucie, que peque, que se exalte, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso, o estoy seguro, que este video va a ser de mucha bendición y de mucha información y de muchas cosas muy aclaratorias, ¿no? En esto que es los dones y los ministerios. Bueno, miren, vamos desglosándolo poco a poco para que podamos entonces entender algo más de esto. Y si conoces a alguien que es profeta o alguien que ha profetizado en este sentido de la revelación de Dios, ¿no? Porque hay muchas formas de profetizar. Hoy estamos hablando de esa profecía que es con revelación, o tú mismo, entonces sé que te va a ayudar, o compártele esta información porque va a ser muy importante. Y estos temas obviamente yo se los voy a aplicar a hablar en un sentido pastoral, como alguien encargado de una congregación que vive muchas situaciones de estas. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Punto 1. No es raro que la familia del que ejerce un don o un ministerio, en este caso profecía, se conviertan en sus principales enemigos, ¿no? Ya lo vimos en el libro de Génesis, en la vida de José, el que soñaba, el que tenía revelación, como sus hermanos fueron los primeros que estuvieron en su contra. Bien dijo Jesús que el profeta no tiene honor en su propia tierra, ¿no? Entonces, aquí cuando vemos este versículo, primero mencionan a María porque se cree que es la más responsable acerca de este levantamiento en contra de su hermano Moisés. O sea, ella fue la que le prendió fuego a su casa. ¿Quién hace esto? ¿Quién le prende fuego a su propia casa? Bueno, pues en este caso fue María la profeta. Entonces hay que tener ese principal cuidado, el que es usado por Dios en la profecía. Puede ser tu familia, tu casa, los primeros que no te crean, los primeros que te echen tierra, los primeros que denigren tu ministerio. Entonces es el primer punto que quiero que analices. ¿Para qué? Para que estés preparado, para que no estés confiado, para que no te dañes cuando este tipo de situación pase. Otro punto es que se busca desacreditar al líder. Miren, esta profeta y este sumo sacerdote buscaron una mancha en Moisés. Él era el líder. Buscaron una manera de desacreditarlo. Buscaron cómo manchar su testimonio. ¿Por qué? Bueno, porque tenían envidia oculta. Entonces es otra cosa que hay que ver, que hay gente que Dios la usa en diferentes formas, pero guarda cosas ocultas en su corazón, vanagloria, envidia, etc. Necesita el hombre y la mujer que son usados por Dios tener cuidado, analizar su corazón y sacar previamente todo esto, porque si no lo van a sacar en un momento donde van a quedar muy mal parados, porque van a ser exhibidos en lugar de manifestar un arrepentimiento. Entonces María y Aarón, esto fue lo que hicieron. Vieron la vida de Moisés, su ministerio, y dijeron, ¿por dónde? Entonces se fueron por la mujer que era cusita. También podemos ver el racismo, ¿no? Como ellos ya lo manejaban de una manera muy puntual al decir, bueno, no es israelita. Lo más probable es que Moisés había tomado otra mujer, Séfora quizás ya había muerto. Entonces para ellos fue así como un punto de enfoque para desacreditarlo. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y los oyó Dios? Es decir, cuando tú eres usado por Dios, tienes que tener cuidado de no caer
en hablar mal de los demás o de tus autoridades. Aquí no está hablando quien sea del pueblo, está hablando Aarón, que es el sumo sacerdote, y María, que los dos se unieron para atacar al líder, que aparte era su hermano. Estas personas eran en las que Moisés debía apoyarse, pero ahora eran sus enemigos número uno, ¿no? Y el agravante es que llevaban su propia sangre, los mismos. Entonces, debemos de entender, hay una parte que de repente no la comprendemos. Una cosa es que Dios nos use y otra cosa es que Dios nos dé gobierno. Y eso es lo que de repente el profeta o el líder no entiende. O sea, Dios nos usa, pero también nos limita hasta donde tenemos autoridad y estamos bajo un gobierno. No es lo mismo soy profeta a tengo el gobierno, tengo el poder. No es lo mismo soy profeta a yo mando, a mi palabra va a ser ley. No es lo mismo. Y esto es lo que ha afectado mucho, que el profeta no hace la diferencia entre que Dios me usa, pero hay quien tiene el gobierno, hay quien tiene la autoridad, y en este caso de una iglesia es el pastor. Entonces ellos, aparte de que Dios los usara, querían el gobierno. Y ahí es donde Dios deja de usar al profeta. Entonces, este consejo yo sé que es muy importante para las personas que están activando sus dones y sus ministerios. Y ellos pueden llegar a confundir el que Dios me usa y entonces yo voy a mandar en todo. Y no, es un error totalmente aberrante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Dios los escucha, porque Dios no solo escucha las oraciones, también escucha las quejas. Y más la de los líderes, que en este caso ellos pues no tenían ninguna razón, ¿no? Dice el verso 3, y aquel varón Moisés, o sea, el líder, era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Muchos dudan, aquí quiero decir algo, muchos dudan de que Moisés realmente haya escrito la ley, porque él mismo cómo iba a hablar estas palabras, ¿no? Pero no vemos la intención de Moisés de exaltarse, el decir yo era la persona más así como victimizándose, no, sino vemos una manera de que él exalta a Dios, de cómo puso un dominio y un autocontrol sobre su vida como líder. O sea, él está diciendo, soy así porque Dios me hizo así. Ahora, la traducción también quiere decir que era el hombre más triste sobre la tierra. También quiere decir que era el hombre más presionado sobre la tierra por la carga que él tenía. Entonces, no es una autoalabanza, que es algo que los líderes debemos de aprender a hacer, no autoalabarnos. Y me impacta porque dice que en toda la tierra, es decir, este Moisés pues era un hombre muy famoso, pero era un hombre que no trabajaba por arrebatos ni por impulsos, sino que sabía esperar en Dios. No era un hombre que buscaba la venganza como debe de ser el líder. Cuando se presta una situación con un hermano que está ejerciendo un don, un ministerio, que está profetizando en este caso, necesitamos tener cuidado, no querernos vengarnos por lo que habló, por lo que dijo, por una actitud, sino ayudarlo, pastorearlo, aconsejarlo, para que él también pueda tener una confianza en la activación de los dones, pero poniendo en primer lugar a Dios y a su gobierno, que es su pastor. El profeta que no respeta el gobierno de su pastor es un profeta que va a terminar sin profecía. Hay que cuidar eso, entonces mucho cuidado. Debemos de tener tanto los líderes como estos hombres y mujeres que Dios está usando. Le dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y ellos tres salieron. Entonces vino el Señor a resolver el asunto. No, muchas veces nosotros lo resolvemos por impulso, por venganza, no. Hay que pedirle sabiduría a Dios. Oye, Señor, Dios está usando a este hermano, a esta hermana, tú le estás revelando cosas, enséñame cómo trabajar con él, enséñame qué hacer, qué pasos siguen, cómo le voy a hacer. Hay que buscar a Dios, Él es el que va a dar solución. Pero miren, muchos pastores, como no se meten al asunto espiritual, entonces ellos mejor callan a la gente, la frenan, y la gente opta por irse a un lugar donde creen que a lo mejor los van a comprender o los van a escuchar. Entonces no se trata ni de callar ni de darle rienda suelta, sino buscar la dirección de Dios para que Dios nos pueda guiar en estos temas tan difíciles, tan duros, pero que la palabra de Dios nos dé el perfil de cómo manejarlos. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Eran los primeros que Dios se los iba a poner a cuentas. Fíjense, entonces Dios vino personalmente para traer juicio sobre lo que estaba pasando, y Él les dijo, oíd ahora mis palabras.
cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Ok, cuando habla de las visiones y los sueños, Dios mismo les está aclarando que Él habla por medio de estas situaciones. Y hoy en día tenemos que tener cuidado porque a veces de los que sueñan, de los que tienen visiones, la gente se burla, no les da crédito aún sus mismos líderes. Pero es bíblico que Dios iba a hablar por medio de estas situaciones. Dios habla por visiones, Dios habla por medio de sueños. Y que alguien no las tenga no quiere decir que no son reales. Entonces hay que tener cuidado que un pastor no las experimente, no quiere decir que no debe de ser responsable si alguien en su congregación lo está viviendo, porque es responsable ante Dios, porque Dios está hablando. Entonces Dios les reclama a ellos que ellos no debían querer ser como Moisés, o no debían exigir ser como Moisés, porque Él le iba a revelar como Él quisiera, porque Él es el que manda cómo revelar. Él manda si hay revelación o no. Entonces, podemos entender muchas cosas. Quizás María tenía mucho tiempo sin que Dios la usara y no sabía cómo llamar la atención. Y tú que has profetizado o que profetizas o sueñas o tienes revelación, tienes que tener cuidado. Si Dios no te ha usado, entonces tú sigues sirviendo. Porque Dios ni está obligado a usarte, ni tú estás obligado a hacerte ver como que Dios te usó. Y a veces andan hasta inventando sueños, andan inventando declaraciones y no es correcto. Pero todo es por vanagloria, todo es por no entender que Dios puede dar revelación, puede dar unción, pero el gobierno es otra cosa muy diferente. Él les dijo entonces, oíd ahora mis palabras, ¿no? Él les dijo cómo les iba a revelar. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dios ahí les estaba demostrando a ellos que la fidelidad de Moisés ni siquiera ellos la podían alcanzar. Moisés era fiel en toda su casa, ya que ellos estaban acusando a su esposa o la estaban tomando de referencia en algo negativo. Y el Señor dice, no, Él es fiel en toda su casa, o sea, la incluye a ella. Y Moisés tiene la seguridad de que su casa da buen testimonio. El problema es que ellos no, y ellos lo estaban demostrando con su actitud. Aparte, Moisés era fiel con el pueblo. Y ya habíamos visto anteriormente que Aarón se había doblegado ante la presión del pueblo. Ahora entendemos que se doblega ante la presión de su hermana María. Es decir, Aarón tenía un alto cargo, pero tenía un carácter muy vulnerable. Él se hacía para donde lo hacían. O sea, era un hombre que no tenía un carácter de liderazgo, un carácter fuerte. Entonces hay que tener cuidado en eso, porque a veces, y es de lo que más carecemos en este tiempo, de líderes que tengan carácter, que resuelvan, que se tengan que pelear con situaciones por el bien de la obra de Dios y que la iglesia no se desvíe. Entonces el Señor les dijo, yo con él voy a hablar directamente, cara a cara, no por figuras, no por apariencias. Dice, él va a ver mi gloria. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra él si yo soy el que lo escogí? Entonces, Moisés no tenía necesidad de interpretar los mensajes de Dios ni nada de eso. A veces podemos tener un líder que tenga menos capacidad que nosotros y que tenga menos preparación, menos sabiduría, etcétera. Pero Dios lo puso. Entonces, si Dios puso una persona, voy a poner un ejemplo, puso a un pastor. Pero ese pastor no se prepara, ese pastor no le echa ganas. Bueno, pero eso no quiere decir que Dios no lo haya puesto. Que el hombre no se active para ser productivo y llevar al pueblo a otro nivel. Esa no es la culpa de Dios, es la culpa del líder que se conformó. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero eso no nos da a nosotros elementos para querer hablar mal en contra de ellos. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Tengan cuidado a los que les gusta hablar de sus autoridades, de sus pastores. Se encendió contra ellos. ¿Contra quién? Contra un sumo sacerdote y contra una profeta. Es decir, tú que profetizas que tienes una comunión directa con Dios, eso no quiere decir que tú no puedes hacer que Dios se enoje. Hay que tener cuidado con eso. Y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Entonces, inmediatamente, ven, Dios se apartó, el castigo cayó sobre María, la cual quedó leprosa. Entonces, la profeta o el profeta puede pasar de ser usado por Dios a estar leproso. El líder puede pasar de dirigir a estar leproso. Y todo es por el pecado, por la envidia, por el egoísmo, el egocentrismo que él guarda en su corazón. Por eso hay que cuidar el corazón. Vean, de hablar con Dios
pasó a ser leprosa, de estar en dignidad, en indignidad, en inmundicia, de ser líder del pueblo a estar relegado del pueblo. Por eso muchas veces en la historia hay hombres y mujeres que Dios los usó y que se apartan del camino de Dios y que ya nada, no los usa, ya no sabemos nada de ellos. ¿Qué pasó con fulano, mengano, que predicaba tan tremendo, que lo usaba tan tremendo? Bueno, pues porque pasó de ser usado por Dios a estar leproso, es decir, contaminado. Entonces, Aarón no podía quedar impedido de ministrar al pueblo porque era el sumo sacerdote, aunque tenía culpa. Entonces debemos de tener cuidado de no caer en la confianza de pensar de que Dios, porque nos usa, nos acepta. Muchas veces solo lo hace para bendecir al pueblo. Y hoy vivimos ese tiempo. No, es que Dios me usa. Entonces creemos que es me usa igual a me acepta, pero no es así. Hay que tener cuidado con eso. Dios te puede usar aunque no te acepte. Y no quiere decir que vas a ser eximido del juicio que Dios va a traer sobre tu vida o sobre tu ministerio. Entonces, más, estamos hablando de una mujer que profetizaba y ahora estaba leprosa. Entonces, tú tienes que analizar tu vida porque a lo mejor Dios te ha usado, pero tu condición ahorita quizás está en inmundicia. ¿Por qué? Porque dejaste que algo creciera en tu corazón que no debe de estar. Entonces, no es lo mismo Dios me usa, Dios me acepta. No es lo mismo Dios me usa, a Dios me da el gobierno. No, hay que saber separar estas funciones que Dios decide. Entonces dijo Aarón a Moisés, ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, ¿un profeta puede actuar locamente? Así es, no todo lo que diga es verdad, no todo lo que diga lo divinices, porque puede actuar locamente aunque tú veas que Dios lo usa. Mucho cuidado con esto. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida la carne. Ahora sí buscaban la dirección del líder. Y todo el hombre que Dios usa, que tiene dones y ministerios, y luego se aparta y quiere regresar, tiene que buscar a su líder. Porque es parte del proceso de la reconciliación, de reconocer que Dios los puso. Entonces, Aarón estaba viendo a su hermana condenada, ¿no? La crítica llega y se reprodujo rápido. Entonces, porque ellos querían que alrededor todo el mundo creyera que Moisés no era el líder, que no solamente Dios lo usaba a él. Así era la crítica. Pero ahora lo que realmente el rumor que se había corrido era que María, la profeta, estaba leprosa. Entonces, cuando tú quieras quemar a alguien, cuando tú quieras hablar mal de alguien, realmente es tu testimonio el que va a terminar perjudicado. Lo vivimos como pastores. A veces hay hermanos, hermanas que quieren hablar mal de uno, lo critican por acá, por abajo, en secreto, pero al rato esa misma crítica da testimonio del que te criticó y al rato la gente sabe que realmente la criticona o el criticón son los que estaban mal delante de Dios. Entonces, aquí vemos esa personalidad entonces de Aarón, pues sin carácter, ¿no? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. El líder, el buen pastor, el que no se engancha, el que no quiere venganzas, entonces ministra a esta mujer, apela a Dios para que esté bien, para demostrarle que las cosas no son así. Ese es el verdadero líder. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, se echará fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Es decir, Dios escuchó a su líder y lo respaldó. Pero vemos que el gran líder está intercediendo por alguien que ha sido su enemigo. Entonces Dios le da un castigo similar a un padre que se avergüenza por un hijo. Se está diciendo el Señor, Dios mismo le dice, yo me avergüenzo de ti. Oye, te uso, te revelo, te enseño, te muestro y te portas así. Entonces me das vergüenza. Entonces muchos profetas terminan avergonzando a Dios. Muchos hombres con revelación, grandes predicadores terminan avergonzando a Dios, porque a pesar de que Él les dio tanto, ellos terminan pagándole mal con una actitud meramente humana. El pecado de María no iba a quedar impune y el de nosotros, si lo hacemos mal, tampoco seamos quien seamos. Entonces hay que tener cuidado los que profetizan, porque piensan que entonces Dios va a estar en todo con ellos y no es así. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Quiero decir algo para concluir. Si tú profetizabas, si Dios te usaba en revelaciones sueños y ya no, porque hiciste algo mal y te alejaste de Dios o te enfriaste o se apagó aquel sueño, aquel ministerio, yo te recomiendo que lo tomes como los 7 días que María fue echada fuera del campamento, pero luego Dios lo restauró. Es decir, que tú te sacudas el polvo, que te acuerdes del ministerio, del fuego, de la unción, del llamado que Dios puso en ti, que quizá porque te rebelaste, porque te dañaste, porque te lastimaron, lo dejaste opacado,
o caíste en la crítica, en el chisme, yo te recomiendo que lo tomes como esos 7 días que ella fue alejada, pero que después fue restaurada y vuelvas y seas de bendición. Entonces, dice que María se reunió con ellos. Y eso es lo que Dios está esperando, que tú te reúnas con el pueblo, pero que hagas las cosas bien. Que ministres lo que Dios quiere hacer por medio de ti, pero que lo hagas para bendecir al pueblo. Entonces, estamos viendo la gran necesidad que hay de tener un perfil bien cimentado con todos los que profetizan en las iglesias. La respuesta o el resultado no es callarlos, no es no creerles, no es murmurar en contra de ellos, es guiarlos, pastorearlos para que ellos puedan ejercer un ministerio real y respaldado por Dios. Entonces el pueblo padeció también al tener que esperar a su profeta por su mala acción hasta que ella se reunió con ellos. Todos padecieron, Moisés padeció, Aarón padeció. Entonces espero que este video para todos los que profetizan sea de bendición, que analicen su vida, que vean qué pudo apagar ese ministerio, ese don, o qué te hizo que tú cayeras en la inmundicia, en estar leproso, leprosa y no ser usado ya por Dios. Recuerda, el que Dios te use no quiere decir que Dios te da el gobierno. Así de que sean obedientes a sus pastores, sean obedientes a Dios, leales a la palabra, y van a ver que ustedes, su boca se va a convertir en un fuego divino, y pónganle trompeta a su garganta, porque ahí es por donde Dios va a hablar. Dios los bendiga.